Ya está. Ahora sí. Estamos grabando la reunión. Hay mucha gente que está inscrita el día de hoy, pero bueno, evidentemente a veces hay personas que no alcanzan a llegar por diferentes razones, entonces estamos grabando ahora la reunión. Como les decía, Thomas International es una empresa internacional, tenemos nuestra casa matriz en Inglaterra, y actualmente damos servicio a miles de empresas a nivel internacional. Tenemos más de 40 años de experiencia a nivel internacional, más de 10 años de experiencia en Ecuador. Estamos presentes en más de 60 países. Por mi parte, yo soy Fernando Glass, soy el Country Manager de Thomas International en Ecuador desde hace varios años. Soy el gerente y fundador de Agencia 7 Consultores también. Esencialmente nuestra empresa se dedica a dar soluciones relacionadas con el comportamiento humano. Nuestra especialidad es el comportamiento humano, evidentemente en el trabajo, ¿no? Y ayudamos a las empresas a solucionar problemas justamente con el comportamiento. Más adelante hablamos un poquito más de lo que hacemos nosotros. Ahora, vamos a ir al grano de lo que nos interesa, ¿no? Primer dato revelador. El 57% de los vendedores no logra sus objetivos de venta anuales. 57% de los vendedores no logra sus objetivos de venta anuales. Estamos hablando, tenemos un micrófono abierto, estamos hablando de que más de la mitad de los ejecutivos comerciales contratados en las empresas al final del camino no alcanzan sus resultados. Ahora, estamos hablando de datos internacionales, ¿no? Aquí el día de hoy hay gente, sobre todo de Ecuador, hay gente también de otros países de Latinoamérica que a veces se nos une, pero esencialmente estos resultados impactan a nivel internacional en diferentes empresas. Estos son estudios hechos a nivel internacional. Sabemos también que en el ámbito comercial, debido a la pandemia, las cosas cambiaron mucho. Es decir, las maneras de vender cambiaron. Les comento, por ejemplo, en nuestro negocio, que es un negocio de consultoría, ofrecemos servicios a las empresas. Bueno, la realidad es que hace 2 años y medio atrás, nosotros visitábamos a los clientes, a los prospectos, nos sentábamos en el escritorio con la gente, nos contaban sus dolores y nosotros ofrecíamos soluciones. Hoy en día ya no visitamos clientes casi, por lo menos al inicio de una relación, porque la gente nos dice, no, 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 está bien, desde tu casa está bien. Entonces, claro, las cosas van cambiando, el comportamiento de las personas va cambiando, y eso hace que sea todavía más importante que las personas modifiquen sus comportamientos para alcanzar sus resultados. Un vendedor que daba resultados hace 2, 3 años atrás, no necesariamente va a seguir dando los mismos resultados el día de hoy, porque la realidad es que el mundo cambió, ¿no? Y para que yo pueda seguir dando resultados, tengo que adaptarme a la nueva realidad del mundo. Lo cierto además es que ese cambio, esa transformación que se viene dando, todavía no termina. Y todavía no conocemos tampoco cuáles son los resultados finales de esa transformación. Entonces, es todavía más importante que le prestemos atención justamente a los ejecutivos comerciales. Algún día hablando con un amigo empresario, fundador de una empresa grande acá en Ecuador, me decía, siempre ocúpate de tus vendedores porque los vendedores son el músculo de la empresa. Tienes que fortalecer los músculos y los vendedores son el músculo de la empresa. La realidad es que sí, efectivamente uno puede tener grandes ideas, puede tener grandes productos, puede tener buenos procesos incluso, pero si no tengo un buen equipo comercial, todo eso de ahí se puede ir de picada. Nos toca trabajar también con empresas que han tenido o tienen muy buenas marcas y siguen vendiendo un poco por la inercia de la calidad de sus productos, ¿no? O porque representan a una marca internacional, pero no necesariamente porque su equipo de ventas sea el más eficaz del mundo. Y como decía hace un momento, el mundo va cambiando y eso implica que mi fuerza comercial tiene que tener la capacidad para adaptarse a las nuevas realidades y a las nuevas exigencias del mundo actual. Los jefes se arrepienten del 20% de sus contrataciones en posiciones comerciales. Alrededor del 20%, es decir, 2 de cada 10 jefes
se arrepienten de las personas que contrataron en su equipo comercial. Y la realidad es que efectivamente cuando uno contrata gente, uno contrata personas y tiene fe, tiene esperanza de que los resultados se den. Pero lo cierto es que muchas veces al final nos terminamos arrepintiendo. Uno dice, esta es la persona perfecta, pero no necesariamente tenemos todos los parámetros para predecir si realmente a esa persona va a dar resultados en 3, 6, 12 meses, dependiendo de la curva de aprendizaje de adaptación de nuestro mercado. Porque hay otra realidad también, y es que la gente que contratamos va a dar resultados en el mediano plazo. Es decir, cuando yo contrato personas nuevas en un equipo, los resultados no vienen al día siguiente. Eso es rarísimo que suceda. Una persona nueva, un colaborador nuevo, un ejecutivo comercial nuevo tiene que llegar a la empresa, tiene que entender cómo funciona la empresa, tiene que pasar un proceso de inducción, entender los procesos, entender los productos, capacitarse, etc. Y salir a buscar clientes. Y eso obviamente es una curva de aprendizaje que poco a poco nos lleva a un máximo performance. Entonces, lo que sucede es que a veces nos sentamos a esperar, porque pensamos que es la persona idónea, queremos creer que es la persona idónea, y al final pasan los meses y resulta que la persona no dio resultados. Ahora, hay algo muy importante con relación a esto acá, y es que una persona cuesta mucho. Cuando yo me equivoco en una contratación, el costo es muy alto para una empresa. Pero cuando yo me equivoco, contratando a un ejecutivo comercial, ese costo puede multiplicarse por 2, por 3, por 4. Porque me equivoqué en la contratación, es decir, la persona no está dando los resultados en su posición, pero además, como esta posición es clave para mi organización, ¿no? Porque de cierta manera, como decía hace un momento, es el músculo, y eso quiere decir que es por ahí donde se generan los ingresos, esos ingresos nuevos que yo estoy esperando no terminan de llegar. Normalmente en talento humano, en reclutamiento, se considera que una mala contratación puede representar alrededor de 6 meses de salario de una persona. Es decir, si yo le pago a una persona $1,000 y esa persona no funcionó, esa persona me termina costando 6,000. Hay un sinnúmero de costos implícitos que a veces son invisibles e indirectos con relación a lo que estoy diciendo, pero esos son los rangos y los indicadores que se manejan a nivel internacional. Estamos hablando de que una persona que no funcionó, bueno, no está haciendo su trabajo como debería estar haciendo. Hay todo un proceso de inducción, costos relacionados con la propia contratación de esa persona. Hay el costo de dejar una posición vacía si yo tengo que sacar a esta persona porque no funcionó antes de contratar a otra persona, y hay el costo de contratación de la nueva persona y la inducción, etc. Entonces, en realidad, el costo es muy alto. Ahora, cuando estamos hablando de ejecutivos comerciales, ese costo es mucho más alto todavía, porque a todo lo que acabo de escribir en este momento, tengo que sumarle, además, el costo de las ventas que no se dieron. Ahora, ¿de dónde salen los resultados y los datos que les vamos a compartir el día de hoy? Bueno, Thomas International es una empresa que, como les decía, está especializada en el comportamiento de las personas y tenemos diferentes evaluaciones. Tenemos evaluaciones que nos permiten entender el estilo conductual, la capacidad cognitiva, la inteligencia emocional, el potencial de liderazgo, etc. Desde hace varios años atrás venimos evaluando decenas de miles de personas en más de 70 países y sobre todo hemos evaluado ejecutivos comerciales, gerentes comerciales, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. No quiere decir que solo evaluemos ese tipo de perfiles, pero para el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy vamos a analizar los resultados de decenas de miles de personas en posiciones comerciales que hemos evaluado en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, sí, nuestra experiencia nos ha llevado a sacar análisis de data de los últimos 10 años para entender estos misterios de equipos comerciales y sobre todo, evidentemente, los resultados de ejecutivos comerciales exitosos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos muchos clientes a nivel mundial que utilizan nuestras evaluaciones
y luego hacemos estudios de casos con ellos, hacemos análisis de datos para entender cuáles son los ejecutivos comerciales que sí le funcionan utilizando nuestras herramientas y cuáles son los que no le funcionan, ¿no? Ahora, una pregunta que deberíamos hacernos, clave, es ¿por qué nos equivocamos tanto? Cuando digo ¿por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué nos equivocamos tanto en la contratación de nuestros equipos comerciales? ¿Qué es lo que nos interesa el día de hoy? Bueno, hay un sinnúmero de datos que deberíamos de analizar y hay muchas cosas que tenemos que conversar a nivel del ámbito comercial. Hoy día voy a dar evidentemente algunas claves, ¿no? Una de esas claves es que, como lo decía hace un momento, yo puedo tener un producto extraordinario que responda a las necesidades de un mercado específico. Y tal vez yo puedo tener el mejor producto con el mejor precio y la necesidad está ahí. Pero hay un dato clave que hay que entender, y es que la necesidad no es igual a deseo. La necesidad no es igual a deseo. Es decir, yo puedo necesitar un producto determinado, ¿no? Pero si yo no creo el deseo para que las personas me compren a mí, para que trabajen conmigo, va a ser muy difícil que yo realmente pueda realizar mis ventas. A la final le van a comprar a alguien incluso más caro y tal vez con menor calidad, pero no necesariamente a mí, ¿no? Porque los productos no se venden solos. Puede existir la necesidad. Para eso están los ejecutivos comerciales y para eso está justamente el arte de la venta. Uno de los problemas que nos encontramos específicamente en Ecuador es que los vendedores son poco profesionales, ¿ya? Es decir, tenemos vendedores que llegaron a hacer ventas porque no les quedó más o menos, ¿ya? Es decir, el que no estudió en la universidad, voy a dibujar una caricatura, el que dejó embarazada a la novia y se tuvo que casar muy joven y no pudo hacer otra cosa, entonces ese es el vendedor y por lo general esos son, o el que era vago, ¿no? Y que no quería estudiar. Entonces, en nuestro mercado, lamentablemente, hay muchos de estos vendedores. Es decir, yo soy vendedor porque no me quedó otra opción, ¿no? Ahora, el mercado está cambiando también muchísimo, me refiero al mercado laboral, y hoy día nos encontramos también con grandes profesionales, ¿no? En el área de las ventas, me refiero. Ahora, por un lado está eso, por otro lado está esta idea de que para vender solo tengo que seducir, ¿no? Es decir, tengo que seducir al cliente y tengo que contarle un cuento y esta persona al final me va a comprar. Es decir, tenemos dos extremos. El extremo en el que pensamos que es simplemente porque tengo un producto y hago una descripción buena del producto o una descripción técnica, se va a vender. O el otro extremo, donde yo considero que tengo que cuentear al cliente o tengo que seducirlo al máximo y convencerlo para vender, ¿no? Y hay que encontrar el justo medio entre esos dos extremos, ¿no? La realidad es que las personas toman decisiones de compra emocionalmente, deseo, pero tratan de justificarlas intelectualmente. Y una buena venta, para que sea una buena venta, tiene que alinear un sinnúmero de parámetros. En primer lugar, tiene que alinear el hecho de que las personas tienen valores, ¿ok? Y por lo tanto, en su cabeza dicen, sí, esto es lo correcto para mí, que debo de comprar, ¿ya? Porque está alineado con mis valores, número uno. Por ejemplo, eh, en mi caso personal, yo trato de no usar plástico. Por lo tanto, cuando me tomo una gaseosa, una cola, la compro en botella de lata, ¿ya? No compro plástico. Me sale 2 o 3 veces más caro, ¿no? Pero trato de no comprar plástico. Entonces, hago compras tomando en consideración mis valores. Elemento número 2. Las personas hacen un análisis racional de sus compras, es decir, realmente es lo que puedo pagar, es coherente con mi planificación de compras o de adquisiciones que tengo en la actualidad cuando nos referimos a una empresa. Y finalmente, elemento número 3, eso es lo que quiero, eso es justo lo que necesitaba, es el color, es la marca, etcétera, etcétera.
un buen vendedor tiene que desarrollar el arte de poder alinear esos tres aspectos en el comprador. ¿Okay? Todos nosotros somos compradores también. En un momento determinado hacemos de compradores, en un momento determinado hacemos de ejecutivos comerciales o vendedores. Pero lo cierto es que hay estos tres elementos y el vendedor tiene que tener el arte de lograr los tres. Entonces, no se trata solo de seducir o cuentear, entre comillas, no se trata solo de tener un conocimiento técnico del producto, hay más elementos que el vendedor de éxito, el buen vendedor, sabe manejar para poder hacer grandes ventas. Y es por eso que las ventas en realidad son un arte, ¿no? En Ecuador, una vez más, hablo de Ecuador porque como les digo, hay personas que se conectan de otros países también, pero en Ecuador a veces es una profesión un poco dejada de lado o considerada como una profesión así nomás, pero en realidad las buenas ventas son todo un arte. Y finalmente hay un elemento clave, ¿no? Con relación a estas ventas y con esta idea de que se trata solo de caer bien, ¿no? Y a la final no es necesariamente solo de caer bien. Sabemos hoy en día, gracias a diferentes estudios, que caer bien o empatizar con el cliente no es suficiente. Eso representa alrededor del 5% de mi venta. Si le caigo bien y estoy respondiendo a las necesidades del cliente, eso equivale a alrededor del 15% de mi venta, ¿no? Si le caigo bien, respondo a las necesidades del cliente, mi producto responde a las necesidades del cliente y hago una buena presentación, bueno, tengo más o menos el 40% de la venta ganada. Pero para vender, ¿ya? Y lograr resultados, tengo que saber cerrar las ventas, que es parte de este arte de los comerciales del cual estamos hablando, y eso responde al 60% de probabilidades de venta de un ejecutivo comercial. Gastamos mucho tiempo y dinero contratando al vendedor ideal. De hecho, la empresa promedio en Estados Unidos gasta unos $4.000 en contratar a un nuevo empleado, tardando hasta 24 días en cubrir un puesto, ¿no? Está relacionado un poco con lo que les decía hace un rato sobre esa cantidad de tiempo que yo le dedico a buscar nuevas personas y sin equivocarme, si es que es posible, ¿no? Y eso toma tiempo y el tiempo dentro de una organización es dinero. Y además, cuando estamos hablando de un ejecutivo comercial que me falta, porque tengo una vacante, bueno, estamos hablando de más de 30 días aproximadamente sin vender. Ahora, entonces, decíamos, ¿por qué nos equivocamos tanto? Bueno, entre otros aspectos, ¿no? Le prestamos muchísima atención a la experiencia de las personas en su trabajo. Es decir, por lo general cuando contratamos, decimos, a ver, ya, vamos a buscar gente, sí, tiene que tener 5 años de experiencia, tiene que tener mínimo 4 años de experiencia, tiene que haber trabajado en la misma área, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto, eso es importante, es decir, muchas veces no lo podemos dejar de lado porque va a ser difícil que yo contrate un ejecutivo comercial nuevo sin que haya demostrado tener ninguna experiencia anteriormente en ventas, ¿no? Es decir, va a ser difícil que yo le pegue, le atine realmente si la persona no tiene pasión por las ventas, ¿ya? La realidad es que la experiencia no lo define todo. Solo el 16% de ese factor predictor corresponde a la experiencia de las personas. Es decir, si yo me focalizo solo en la experiencia anterior de mis candidatos, tengo 16% de chance de contratar buenos vendedores. Por otro lado, los factores de personalidad y de inteligencia general predicen entre el 31 y el 65% del éxito del futuro, en una posición comercial. Es decir que si yo comienzo a analizar otros elementos en mis vendedores cuando los voy a contratar o cuando hago un diagnóstico dentro de mi organización, tengo que comenzar a analizar otros elementos a los cuales tal vez no les estoy prestando tanta atención
Y podría darse el caso que por ahí es donde estoy teniendo problemas en mi contratación de ejecutivos comerciales. ¿Qué factores permiten identificar potencial en ventas, ¿no? Bueno, esencialmente 3 elementos clave. En primer lugar, la capacidad cognitiva de las personas. En segundo lugar, la inteligencia emocional. Y en tercer lugar, el estilo conductual. Voy a hacer una breve descripción de cada uno de estos elementos. De cierta manera es un trípode que nos permite identificar el potencial de las personas en el ámbito laboral. Cuando estamos hablando de la capacidad cognitiva, concretamente estamos hablando de, si lo quisiéramos decir de manera sencilla, es la inteligencia, pero en realidad la inteligencia es algo mucho más complejo. Pero cuando hablamos de la capacidad cognitiva, estamos hablando de la habilidad que tiene cognitivamente una persona en ciertos aspectos, como por ejemplo la toma de decisiones o la velocidad de percepción o su capacidad numérica, ¿no? Eh, y esto aquí está relacionado con la entrenabilidad de las personas, es decir, qué tan entrenable soy. Si yo tengo un buen nivel en mi capacidad cognitiva, voy a poder absorber rápidamente nuevos conocimientos, voy a poder adaptarme rápidamente a un nuevo rol o a una nueva tarea, a una nueva función, a un nuevo producto, nuevos procesos. Y muchas veces lo que sucede es que a veces contratamos personas que eran muy buenos en una organización vendiendo algo, y vienen acá y resulta que ya no están dando los mismos resultados. ¿Qué pasó? Bueno, tal vez esa capacidad cognitiva es reducida y por lo tanto se le hace difícil a esa persona absorber nuevos conocimientos para adaptarse a estas nuevas necesidades. En segundo lugar, inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona para gestionar sus propias emociones y gestionar las emociones de los demás. Ya vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con inteligencia emocional. Y finalmente, estilo conductual. Y el estilo conductual tiene que ver con el comportamiento de las personas. No me refiero a un buen comportamiento o a un mal comportamiento. Me refiero a la capacidad que tiene una persona, o mejor dicho, las tendencias comportamentales que tiene una persona frente a diferentes situaciones. La realidad es que podríamos decir que de cierta manera tendemos a comportarnos siempre de la misma manera frente a situaciones similares. Yo tal vez puedo ser siempre una persona un poco reservada. Entonces, frente a una cantidad X de situaciones, naturalmente o inconscientemente me comporto de la misma manera, es decir, de manera reservada, si tomamos en consideración este ejemplo. Si yo logro tomar en consideración estos 3 aspectos, tal vez vaya a ser más sencillo que pueda tener mejores contrataciones en el futuro. Ahora, veamos análisis, ¿no? ¿Qué es lo que dicen nuestras investigaciones? ¿Cómo son los vendedores tipo a nivel internacional? Bueno, en primer lugar, vamos a tomar en consideración el estilo comportamental, ¿no? Esto lo hacemos a través de una prueba que se llama PPA, Personal Profile Analysis o análisis de perfil personal. Lo que dicen nuestras investigaciones es que los vendedores de éxito, en primer lugar, tienden a ser autónomos, ¿no? Es decir, que de cierta manera son independientes, podríamos decir incluso que son recursivos. Son asertivos, es decir, que tienen la capacidad de decir las cosas de manera directa y franca, tienen la capacidad de decir las cosas sin tomar atajos. Están orientados a conseguir resultados, ¿no? Uno podría decir sí, pero todos estamos de cierta manera orientados a conseguir resultados. Yo podría responder sí, pero de diferente manera, ¿ya? Es decir, tenemos diferentes estilos para alcanzar los resultados y lo cierto es que los vendedores se motivan y son conscientes de que al final del mes tienen que alcanzar un resultado en particular. Son comunicativos, positivos y persuasivos. Esto quiere decir que son bastante sociables y se les hace fácil hablar con los demás, incluso con personas desconocidas. Son proactivos, son alertas, son inquietos, ¿no? De fuerte voluntad y finalmente independientes y persistentes. Entonces, si hablamos de su estilo comportamental, este es el estilo comportamental que más observamos en los vendedores de éxito. Número 2, inteligencia fluida. Cuando hablamos de inteligencia fluida estamos hablando de esta capacidad cognitiva que mencionaba hace un momento.
Ahora, hay algo importante que tenemos que tomar en consideración con relación a este elemento de aquí, esta capacidad cognitiva. Como les decía, la inteligencia de por sí es un concepto muchísimo más amplio y uno va ganando en la vida inteligencia a través de su experiencia, sus vivencias, la reflexión, etc. Pero lo cierto es que la agilidad cerebral, esa ahí no cambia, ¿no? Es decir, neuronalmente llega un momento en la vida en que eso se terminó de desarrollar, ¿no? Y por lo tanto va a ser difícil que, por ejemplo, una persona de 30, 35, 40 años cambie mucho esa agilidad cognitiva, ¿no? Y es por eso que es importante identificar desde el inicio cuáles son las capacidades de las personas que voy a contratar. Vemos que los vendedores con un nivel más elevado de inteligencia fluida tienen mayor éxito en las ventas. Es así de sencillo. Sobre todo cuando se enfrentan a escenarios ambiguos o decisiones complejas. ¿Qué es lo que permite la inteligencia fluida? Adaptarse a nuevos roles o tareas. Ya lo explicaba hace un momento. Entender rápidamente nuevos productos o procesos. Ser más entrenable y ser más adaptable. Y como les decía hace un momento, bueno, la inteligencia fluida no cambia tanto con el tiempo. Muchas veces nosotros vemos con nuestros clientes que por ahí algún gerente desesperado dice, no hay problema que no sepa nada de números y no pueda manejarse bien con elementos numéricos. Aquí le vamos a enseñar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de los errores es que a veces como gerentes cuando tenemos que tomar decisiones estamos un poco desesperados y queremos creer en lo que no tenemos delante. Entonces uno dice, no, yo voy a contratar, seguro que si le enseñamos va a aprender, ¿ya? Hay un elemento básico que tenemos que tener en consideración y es que nosotros no contratamos personas para enseñarles a hacer un trabajo que no conocen. Es decir, puedo enseñar un sinnúmero de cosas, ¿ya? Pero yo como gerente, como regla básica, no debería contratar problemas, no debería comprar problemas, ¿ya? Es decir, si las personas desde el inicio no tienen el potencial, va a ser muy complicado. Yo puedo enseñarles procesos, puedo enseñarles técnicas, ¿no? Puedo compartir mi experiencia, pero no puedo enseñarles a desarrollar esta agilidad que de cierta manera es natural, ¿ya? Entonces, vamos a ir más adelante y más adelante vamos a hablar sobre entrenamiento como tal. José Luis, tiene una pregunta. Sí, ¿cómo estás, Fernando? Un gusto ¿Qué saludarte y tal, José Luis? discúlpame, sí, discúlpame, no sabía si al final preguntar todo, pero hay cosas que después se me escapan y estoy anotando, bueno, lo que más puedo, ¿no? Lo que más puedo Excelente. anotando. Con respecto a lo que acabas de mencionar, Fernando, es una gran realidad, pero el tema que indicas, o sea, no contratar personas para enseñarles algo que no conocen es el primer objetivo, pero estamos viéndolo desde la parte organizacional, ¿verdad? Porque necesitamos un resultado rápido. Sí contratamos personas que tienen las habilidades base, las habilidades esenciales para desarrollar el trabajo para el cual los vamos a contratar. O sea, sabe Buena, vender, pero no sabe vender bienes raíces, no sabe vender seguros, sí. no sabe vender, pero sabe vender. Ok, Por ahí va el tema, ¿verdad? es importante tu pregunta porque me permite precisar cosas, José Luis, ¿no? Si no me expresé bien. Gracias, Fernando. Efectivamente tienes razón, es decir, claro, yo puedo contratar personas que no conocen mi producto, no conocen lo que estoy vendiendo, incluso que vienen de un mercado totalmente diferente, ¿no? Y me puede funcionar muy bien. Lo que yo no quiero contratar es personas que no tengan el potencial humano, es decir, que ese potencial que está relacionado con sus habilidades soft, ¿no? Y con su capacidad cognitiva, ¿ya? Entonces, lo que vamos a evitar es justamente tener que enseñar comportamientos, ¿ya? Tener que tratar de cubrir un vacío relacionado con esa agilidad cognitiva, ¿ya? Pero yo sí puedo contratar una persona que tenga este potencial comercial sin necesariamente conocer el mercado o conocer el producto, ¿ok? Entonces, por ese lado, ¿no? Y Perfecto, más Fernando, adelante comprendido. seguimos viendo si te parece bien, ¿no? Algunas cositas. Comprendido. Muchas gracias. De nada.
Ahora, vemos algo interesante con relación a la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que dicen nuestros análisis? Los vendedores lograron un 15% más de ingresos que sus pares si tenían un alto nivel de inteligencia emocional. Interesante, ¿verdad? Es decir, con el hecho de simplemente tener personas que tienen un mayor nivel de inteligencia emocional desde el inicio, logro 15% más de ingresos sin hacer nada más. No cambié procesos, no los motivé, no hice nada. Simplemente busqué gente que tenía mayor inteligencia emocional. Específicamente los de empleados de ventas que se sienten contentos con el presente, optimistas con el futuro, cómodos con el cambio, que están más centrados en sus tareas, es decir, más focalizados, y que son apasionados, tienen mayores resultados en el área comercial. Contentos con el presente, optimistas con el futuro, cómodos con el cambio, están más centrados en sus tareas y son más apasionados. Ahora, hay que tomar en consideración un elemento que es clave, y es que no todos los vendedores son iguales. ¿Ya? Es decir, hay varios elementos que tenemos que analizar aquí. En primer lugar, es probable que yo tenga vendedores con que venden ciertos elementos específicos, venden proyectos, por ejemplo, proyectos de ingeniería. Entonces, ese vendedor que vende proyectos de ingeniería seguramente no va a tener el mismo estilo comercial que un vendedor de consumo masivo, un vendedor TAT, ¿ya? Y tal vez el vendedor de servicios no va a tener el mismo estilo comportamental que el vendedor de impresoras láser de alta gama, ¿ya? Entonces, tal vez el estilo comportamental cambia. Pero lo cierto es que a nivel internacional, Narcisa dice si les vamos a compartir las diapositivas. Narcisa, vamos a compartirles un white paper, es decir, la investigación donde están todos los resultados de esta investigación, ¿no? Y les vamos a compartir también la grabación de esta conferencia. A nivel internacional, hoy en día se habla de dos estilos, grandes estilos de ventas, hunters y farmers, ¿no? ¿Cuáles son los hunters o cazadores? Son los vendedores que salen a buscar nuevos negocios, salen a cazar, salen todos los días con hambre de cazar a buscar nuevos negocios, ¿ya? ¿Y cuáles son los farmers? Los agricultores son los vendedores que se dedican a cosechar, ¿no? Se dedican a sembrar, cosechar, recolectar. Entonces, son vendedores diferentes, son vendedores que tienen comportamientos diferentes, y esto es importante porque dependiendo de lo que yo estoy buscando en mi empresa, por lo general en las empresas hay los dos tipos de vendedores, hay los que salen a buscar nuevos clientes y hay los que se dedican a mantener. Estos vendedores, como decía, tienen estilos comportamentales diferentes. ¿Qué es lo que pasa con los farmers, ¿no? Los agricultores? Los agricultores con éxito suelen tener una inteligencia fluida más alta que la normal. Es decir, hay algo importante que hay que entender con relación a esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia fluida más alta que la normal? Nosotros tenemos una herramienta que se llama GIA y que permite justamente identificar esta capacidad cognitiva. Lo interesante de esta herramienta es que lo que hacemos es comparar los resultados de una persona contra una muestra poblacional ecuatoriana. Es decir, que cuando yo estoy evaluando una persona, el resultado de esa persona va a depender del resultado de la mayoría de los ecuatorianos, ¿ya? Entonces, yo digo, esta persona con relación a la población ecuatoriana está aquí, está acá, está acá, ¿ya? Esto es importante porque esa misma evaluación, el día de mañana esta persona se va a trabajar a Alemania y las exigencias del mercado son diferentes. Entonces, es una persona que tal vez va a funcionar aquí y tal vez no va a funcionar allá, o viceversa, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de esa inteligencia fluida más alta que la normal, estamos hablando de las normas ecuatorianos, es decir, de la población ecuatoriana. Y lo que dice este estudio es que los agricultores, los que se dedican a sembrar, mantener, cosechar clientes,
tienen que tener una inteligencia fluida más alta que los vendedores lambda, ¿ok? En segundo lugar, un comportamiento activo y alerta, ¿ya? Son personas que son chispa, que son proactivos, que son conscientes de los cambios, son conscientes de cuando hay errores, cuando hay información que está de más, etc. Y finalmente, una tendencia a vivir la fluctuación de sus emociones de manera intensa. Hay un error de ortografía ahí, me disculpan. Una tendencia a vivir la fluctuación de sus emociones de manera intensa. ¿Qué quiere decir eso ahí? Que viven los altos altos y los bajos bajos. Es decir, una persona que vive sus emociones de manera muy intensa, o sea, vive de manera apasionada sus emociones. ¿Ok? Ahora, ¿qué sabemos de los hunters? Como les decía, los hunters son los cazadores. Son los vendedores que salen a buscar nuevos clientes, que todos los días salen con hambre de cazar, de encontrar un nuevo cliente. Una de las características del hunter es que a veces se emociona cuando consiguió un nuevo cliente, hizo la venta y después se olvida, ¿ya? Dice, ya, pasemos a otra cosa, este ya le vendí, vamos a pasar a otra cosa, ¿no? Y es por eso que se necesitan los dos tipos de vendedores, sobre todo en una organización grande, se necesita el farmer que se dedica, por ejemplo, a grandes cuentas y está manteniendo la relación, desarrollando la relación, etcétera, etcétera. Los hunters con éxito tienen una preferencia para los ambientes competitivos en los que sean reconocidos por su esfuerzo. Es decir, que un hunter busca una cultura organizacional donde haya competitividad, donde sea reconocido por alcanzar los éxitos, por alcanzar resultados. Es decir, que la motivación de él esté relacionada con los resultados que alcanza. Esto es importante porque a la final yo quiero encontrar hunters pero mi cultura organizacional es muy conservadora o muy plana o muy poco proactiva. Entonces yo tengo que desarrollar también esa cultura dentro de la organización. Y si no es dentro de la organización, por lo menos dentro del departamento comercial, tenemos que desarrollar esa cultura para que estas personas el día de mañana no se vayan a otro lado, ¿no? En segundo lugar, tienen una tendencia a mantener un estado anímico estable, ¿ya? Es decir, que a diferencia de los farmers, que son más montaña rusa, estos tienen una inteligencia emocional más estable en el sentido de que no cambian tanto sus emociones. Tienen una capacidad para cambiar el estado emocional de otras personas, es decir, que tienen la capacidad de animar al desanimado, tranquilizar al que está ansioso y exasperado, ¿no? Son francos y directos, tienen la capacidad para tomar decisiones rápidas basadas en impulsos y están orientados a resultados y a ser activos. ¿Qué más sabemos sobre los vendedores? Sabemos que el 68% de los top performers son una alta E y el 56% de los top performers son una alta D. ¿Qué quiere decir esto de alta I y alta D? Esto está relacionado con esta evaluación PPA que les decía hace un momento, que está fundamentada en la metodología DISC, y una persona de alta I es una persona de alta influencia. Una persona de alta D es una persona de alta dominancia. ¿Cómo son rápidamente las personas de alta influencia? Las personas de alta influencia son personas que están orientadas hacia las personas, que son más sociables, que les gusta hacer networking, que les gusta, son amigueros, se motivan esencialmente por las personas y por sobre todo tienen miedo del rechazo de otras personas, ¿no? Son proactivos, son sociables y tienen una percepción amigable de las situaciones. ¿Cómo son las personas de alta dominancia? Las personas de alta dominancia, en cambio, son personas que están esencialmente orientadas a los resultados, son competitivos, les gusta el riesgo, se desesperan con facilidad, no le tienen miedo a los conflictos, son recursivos. Las personas de alta dominancia también son proactivos, pero en cambio tienen una percepción un poco más hostil de las situaciones, ¿no? Sabemos entonces que las personas de alta influencia que tienen sobre todo una alta influencia, representan el 68% de los vendedores, 68% de los vendedores top performers, y las personas con una alta dominancia representan el 56% de los top performers. Puede haber una combinación de estos dos factores, alta dominancia y alta
influencia, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos dos gráficos típicos de vendedores, ¿no? Basados en esta metodología de la que les estoy hablando, ¿no? Y aquí vemos que personas de alta influencia, ¿no? Tendrían tradicionalmente un gráfico de este tipo. Las personas de alta dominancia tendrían tradicionalmente un gráfico de este tipo, del lado derecho de la pantalla. ¿Ok? Un elemento clave con relación a los ejecutivos comerciales, ¿no? Los vendedores de éxito buscan autorrealizarse versus recompensas exteriores. Este es un elemento importante porque si nosotros tenemos la idea de que el vendedor solo se mueve por la plata. De cierta manera es cierto, obviamente el vendedor está motivado por alcanzar sus comisiones al final del mes, pero realmente el vendedor profesional, el vendedor que dura dentro de una organización y que se desarrolla muy bien como profesional, antes que sus comisiones y sus recompensas exteriores, busca autorrealizarse. Es decir, encontrar sentido en las cosas que hace en la vida y evidentemente en lo que hace en el trabajo. Es decir, no es un vendedor cualquiera, ¿no? Ahora, para ir cerrando y dar paso a preguntas. La otra pregunta que deberíamos hacernos es cómo son los líderes de venta exitosos, ¿no? Thomas investigó los factores que predicen el éxito en las gerencias de ventas en empresas de consumo masivo, pero consideramos que estos resultados pueden ser ampliados a cualquier tipo de gerencias comerciales. ¿Qué es lo que sabemos? En primer lugar, sabemos que una mayor inteligencia emocional explica el 25% de las ventas anuales de un gerente. Es decir, vendedores con alto nivel de inteligencia emocional tienen 25% más de ventas que un gerente normal. La inteligencia fluida representa el 11% de las ventas anuales. Un gerente comercial con un alto nivel de capacidad cognitiva va a tener 11% más de ventas que los demás. La inteligencia emocional y la inteligencia fluida también predijeron el número de clientes potenciales, es decir, los leads que se generan dentro de la organización, que los gerentes generaron, la proporción de aquellos para los que se enviaron cotizaciones y el porcentaje de aquellos que se convirtieron en ventas. Es decir, personas con un mayor nivel de inteligencia fluida y un mayor nivel de inteligencia emocional van a generar más contactos para sus equipos de trabajo, ¿ya? Ahora, la pregunta del millón. ¿Se puede entrenar a los vendedores para obtener mejores resultados? Yo decía al inicio, lo ideal es contratar gente que ya venga con un potencial. Y claro, evidentemente, cuando yo estoy buscando contratar nuevas personas, no contrato problemas. Yo como gerente nunca debería comprar problemas, ¿ya? Debo de comprar soluciones. Por lo tanto, debería ser muy exigente con todos estos elementos de los que he hablado hasta este momento. Pero lo cierto es que seguramente todos ustedes ya tienen una fuerza comercial, ¿ya? Y claro, uno no puede decir de la noche a la mañana, termino con todo, ¿ya? Y voy a reemplazar a todo el mundo. Eso sabemos que no es realista. Y por lo tanto hay que preguntarse si se puede entrenar. La respuesta rápida es, evidentemente que sí se puede. Hay ciertas limitaciones, pero hay cosas que, por supuesto, se pueden mejorar, ¿no? Rápidamente, es necesario, si bien es cierto, esa capacidad cognitiva muchas veces se va a convertir en una limitación, por lo tanto tengo que identificar cuáles son las muletas que tengo que darle a este vendedor para que de cierta manera cubra esos vacíos, pero por otro lado, inteligencia emocional y estilo comportamental puedo desarrollar. La inteligencia emocional comienza por la autoconciencia. Un vendedor que recibe un buen training de inteligencia emocional va a desarrollar estrategias de compensación que le van a permitir, porque ya sabe que tiene ciertos vacíos relacionados con su inteligencia emocional, le va a permitir comenzar a desarrollar nuevos comportamientos emocionales que indirectamente le van a llevar a ofrecer nuevos resultados, ¿no? Las investigaciones dicen que una persona con un training en inteligencia emocional puede cambiar sus resultados en ventas de manera significativa en los próximos 6 meses, ¿no? Y por otro lado, estilo comportamental. De la misma manera, cuando yo tomo conciencia de mi estilo comportamental, es decir, sé que debería ser una persona de alta influencia, pero soy de alta conformidad, que es otro estilo comportamental. Bueno,
si ya lo sé, puedo comenzar a desarrollar nuevos comportamientos para convertirme en una persona de alta influencia o alta dominancia. No quiere decir que me voy a convertir tal vez de manera natural y que toda mi personalidad va a cambiar. No, pero puedo desarrollar nuevos comportamientos para poder ofrecer nuevos resultados. Evidentemente, para lograrlo, la persona tiene que tomar conciencia de cuál es su estilo, ¿no? Y en segundo lugar, hay que darle las herramientas para que pueda desarrollar esos nuevos comportamientos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿No? Bueno, todos los resultados que ustedes acaban de ver están basados en estas 3 evaluaciones. TQ es una evaluación de inteligencia emocional que manejamos con Thomas y que nos permite identificar la inteligencia emocional de las personas en ámbito comercial o en cualquier otro ámbito. PPA es una evaluación de estilo conductual que nos permite identificar los estilos conductuales de los diferentes comerciales y podemos hacer comparaciones y análisis con ella, ¿no? Y GIA es una evaluación que nos permite evaluar inteligencia fluida, es decir, la capacidad cognitiva de las personas. Con estos 3 resultados podemos ofrecer una mejor visibilidad de las personas que ustedes pueden contratar el día de mañana, o, si no es el caso, hacer diagnósticos. ¿Qué es lo que hacemos mucho con nuestros clientes? A veces nos dicen, necesitamos mejorar nuestro equipo comercial, pero no sabemos qué hacer. Bueno, primero diagnostica, primero identifica qué es lo que está pasando. Si me estás llamando es porque seguramente no estás obteniendo los resultados que desearías obtener. Perfecto, ok, ¿qué hacemos? Hay que diagnosticar, hay que identificar cuáles son las características que tienen tus ejecutivos comerciales hoy en día, ¿no? Y cuáles son los resultados que estás obteniendo. Y a partir de ahí vamos a tener una visión mucho más clara de qué es lo que mejor podría funcionar en tu organización. Y finalmente, ¿qué más hacemos? Training, ¿no? Ayudamos a las personas, gerentes, ejecutivos comerciales y otro tipo de colaboradores a desarrollar nuevos comportamientos, nuevas habilidades humanas para que tengan mejores resultados en el trabajo. He sido bastante rápido con lo que quería decir. Me interesa, sobre todo, saber qué preguntas tienen ahora de todo lo que hemos conversado, ¿no? Les dejo el foro abierto para preguntar lo que quieran preguntar. Como le decía Narcisa, todo lo que acabamos de conversar el día de hoy, el video se los vamos a compartir y sobre todo les vamos a compartir un white paper, una investigación donde están estos resultados, ¿no? ¿Qué preguntas tienen? Fernando, muchísimas gracias. Espero no molestar con otra pregunta más. Nunca molesta. Tengo una consulta. Hay 2 escenarios diferentes que planteaste al final y eso me parece súper interesante. Hay el escenario del equipo que está reclutando y hay el escenario del equipo reclutado, por así decirlo. Hay 2 escenarios diferentes. Dentro de esos 2 escenarios que yo puedo tener, porque puedo estar en un proceso de contratación, como al mismo tiempo ya puedo tener un equipo que necesita de un diagnóstico previo a una ayuda. En esos 2 escenarios, ¿cuál sería la forma correcta de aplicar estas pruebas? Por ejemplo, yo deseo no cometer los errores que ya tengo con el equipo actual y deseo iniciar un proceso de contratación. ¿Me es más eficaz utilizar las herramientas que nos presentas antes en la contratación o después? Ya tengo el problema como tal. O sea, ¿dónde sería lo ideal es contratarlo, ¿no? Antes. Vamos por partes. Va a depender también del tamaño de tu equipo. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes de empresas grandes que tienen un equipo comercial muy grande y que tienen vendedores que tienen 4, 5, 10 años trabajando con ellos. Pero tienen el problema. Entonces, en ese caso, nos toca diagnosticar, ¿no? Porque, como te decía, claro, hacer un cambio radical, si no sabes lo que está pasando realmente, te toca entrar y hacer un diagnóstico y entender qué es lo que está pasando y qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y por qué, evidentemente. Porque eso te va a ayudar a entrenar a las personas que son entrenables. Hay gente que a la final tú dices, ¿sabes qué? Estoy viendo los resultados, estoy viendo los resultados comerciales, los resultados de las pruebas y la actitud, y a la final dices, ¿sabes qué? No, ¿ya?
Pero hay una buena parte que seguramente tú vas a decir, no, o sea, yo tengo que sacar mi gente adelante. Entonces, con mi gente vamos a ir para adelante. Otro elemento muy importante, José Luis, es que siempre tengo que focalizarme también en las cabezas. Es decir, supongamos que yo tengo una organización donde tengo jefes comerciales, supervisores comerciales. Yo puedo hacer todo lo que quiera abajo, ¿ya? Pero si yo no he trabajado bien e identificado las características que funcionan en mis posiciones de liderazgo, nunca te va a funcionar bien. Y nos ha sucedido, lamentablemente, con clientes. Que dicen, no, bueno, trabajemos con todo el mundo. Y sí, pero esta gente tienes que trabajar específicamente con ellos o comenzar a cambiar estas posiciones. Y si la empresa no quiere, al final tú puedes hacer todo lo que quieras abajo y va a ser muy difícil que funcione. O sea, el liderazgo es clave. Ahora, con relación para seguir con la respuesta a tu pregunta, hay otros equipos que tal vez son más pequeños y más ágiles, ¿ya? Y tú sabes que no estás obteniendo los resultados actualmente. Bueno, si tú tienes un proceso de contratación más ágil, comienza a utilizar las evaluaciones en tu proceso de contratación con tu gente nueva, ¿ya? Es decir, tienes recursos limitados, tienes un equipo más dinámico o más pequeño, comienza a evaluar a la base. Es decir, la gente que entra, bueno, ya comienza con el filtro. Entonces, filtro bien, veo qué me da como resultado esta persona y a la final esto ya me va a dar un indicador para entender qué es lo que pasó con mi equipo anterior. ¿Ok? Comprendido, perfecto. Acá tengo una pregunta, Santiago Poveda, dice, ¿qué es lo más aconsejable para iniciar un equipo de ventas? Santiago, si eres un emprendedor, no sé si eres un emprendedor o quieres lanzar un proyecto nuevo en tu organización para generar la venta de un producto en particular, lo importante siempre va a ser que la cabeza sepa vender. Es clave. O sea, si tú me preguntas qué es lo más aconsejable para iniciar un equipo de ventas, es saber vender. ¿Ya? Ahora, imagínate que tú eres un ingeniero y te inventaste un producto extraordinario, ¿ya? Y tú dices, ¿sabes qué? A mí no me gusta vender. Perfecto, te vas a tener que contratar un jefe o un gerente que sepa y que le guste vender. Pero eso no va a impedir, Santiago, que te toque vender a ti. Es decir, te va a tocar desarrollar habilidades comerciales porque al final del camino tú eres la empresa si eres un emprendedor y estás vendiendo todo el tiempo. De hecho, hay que desmitificar un poco, Santiago, las ventas en general. Como decía yo al inicio, aquí el vendedor por lo general es la última rueda del coche, se hizo vendedor porque no le quedaba otra, etcétera, etcétera. Entonces, lo vemos como una profesión así nomás, ¿no? Pero en realidad todos somos vendedores. Todo el mundo es vendedor. Todos estamos vendiendo algo en un momento determinado. Cuando tú haces tu trabajo y eres jefe contable, al final tienes que vender tu trabajo, ¿ya? Si tú no vendes tu trabajo, no vas a llegar muy lejos profesionalmente. Entonces, con más razón, si en tu caso tienes un equipo pequeño o una empresa pequeña, tienes que aprender a desarrollar habilidades comerciales tú, ¿no? Que te acompañen en el desarrollo de esas habilidades comerciales y sobre todo buscar acompañamiento para contratar un equipo comercial. Porque si no, ¿sabes cuál es el problema cuando uno no está entrenado en reclutar gente? El problema es que por lo general se proyecta y comienzo a contratar gente como yo, porque yo digo, la gente como yo es la gente buena, ¿no? Y el buen gerente sabe que no necesito contratar necesariamente gente como yo, necesito contratar gente que cubra las necesidades que tengo en mi organización, ¿ya? Y por lo tanto van a ser personas que tienen tal vez otras habilidades, tienen otras capacidades. Entonces necesito no proyectarme, tengo que desarrollar ese ejercicio, una suerte de ejercicio de abstracción donde, ok, esta es la posición y no necesariamente es lo que me gusta, es lo que necesito. Espero que haya respondido tu pregunta. José Luis tiene otra pregunta. Sí, Fernando, muchas gracias.
Dime. ¿Qué hay, sin desconectarme un poco del tema, no sin desconectarme para nada del tema, en tu experiencia, Fernando, en tu experiencia en procesos de reclutamiento, ¿verdad? En procesos de reclutamiento. Muy importante es la decisión que tome la cabeza, es verdad, el jefe como tal, el gerente comercial, el director comercial, ¿ok? ¿Qué hay sobre la mítica frase, quiero, señor Glass, que en el proceso de contratación ingresen personas que no vengan de la industria y que no tengan conocimiento como tal de la industria? Eso versus dejarte a ti la libertad de que consideres personas que sí vengan de la industria, de seguros, de medicina, de empresas retail, consumo masivo. Tú empiezas tu proceso de contratación. ¿Cuál en la práctica, Fernando, para ti sería lo idóneo si necesitas contratar un equipo o armar un equipo en un corto plazo, por así decirlo, ¿no? Si es que es el equipo pequeño, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que frente haría a yo? eso, Ajá. exacto, gracias. ¿Qué es lo que haría yo? Yo haría crearía un equipo híbrido, ¿ya? Porque no tengo todas las respuestas. Yo como empresario nunca voy a tener todas las respuestas y como yo decía también al inicio, el mundo está cambiando rápidamente y por lo tanto los mercados cambian y el mercado laboral también cambia rápidamente. Entonces, yo haría una contratación mixta utilizando obviamente herramientas de base que me permitan no equivocarme. Contrataría gente que no tiene experiencia en la industria necesariamente, que no necesariamente conoce el producto que estoy vendiendo, pero que tenga ese potencial, por un lado, para vender y que tenga la capacidad de apasionarse por lo que hago. Entonces, contrataría por un lado. Y por otro lado, contrataría otra muestra donde digo, ok, voy a contratar de la misma manera, tomando en consideración las características que hemos mencionado, contrataría gente nueva, pero que ya tenga experiencia en el sector. Y en 6 meses estamos hablando de ventas. Tú sabes que las ventas son de resultado rápido al final del camino. Entonces, en 6 meses yo ya puedo decir, a mí me está funcionando esto aquí, vamos a ir por allá. O digo, tal vez estos están funcionando, estos tampoco, no tanto, pero estos vienen ya más mañosos. Entonces, voy a seguir contratando los dos, ¿ya? Entonces, yo haría eso de ahí. Yo haría eso de ahí. A ver, tengo a Franz acá que dice, Gracias, muchas gracias. de nada, José Luis. Dice, si tengo la representación de un producto educativo online nuevo en Ecuador y estoy contratando nuevo equipo, un lugar adecuado donde buscar los candidatos. O sea, ¿dónde buscar estos candidatos para este equipo comercial? ¿Eso es lo que entiendo, Franz, como pregunta? Hola, Fernando, soy Tania desde el Zoom de Franz. Sí, correcto. Tania. Es un poquito la idea para no cometer errores, ya que tengo dos personas adultas que tienen buen manejo educativo, pero no tienen las herramientas tecnológicas. Es difícil el Excel, llevar reuniones por Zoom, un poquito esa complicación. Okay. Según lo que estoy escuchando, no debo contratar problemas. Entonces, ¿dónde debería buscar este nuevo equipo comercial? A ver, más allá del don de Tania, yo te diría en primer lugar, hablábamos de esta herramienta que me permite entender la capacidad cognitiva de las personas, esa inteligencia fluida que le habíamos puesto el nombre. Yo, en primer lugar, evaluaría con GIA para entender si las personas que voy a contratar tienen la capacidad de esa entrenabilidad de la que yo hablaba. ¿Por qué razón? Porque eso ahí me va a permitir entender si el día de mañana yo contrato gente que tal vez, como dices tú, tiene experiencia en el ámbito educativo, pero son más mayorcitos, como yo, entre paréntesis, y tal vez se les base, tienen menos agilidad para integrar nuevas herramientas tecnológicas y qué sé yo. Entonces, si tiene un alto nivel de inteligencia fluida, si no conoce, no importa, va a poder desarrollar, ¿no? Pero si tiene baja y es muy mayor, es decir, no es un nativo digital, siempre te va a complicar, siempre se le va a complicar a esa persona. Entonces, tienes que ver esos dos aspectos. Contratar una persona más joven que tenga esta agilidad, o sea, tenga esta capacidad, sea un nativo digital, por lo tanto se le hace más fácil, pero tal vez no tiene experiencia en ventas, pero tiene el potencial para convertirse en un gran vendedor. Tal vez no sabe necesariamente educación, pero
es una persona curiosa, investigador, le gusta leer, qué sé yo, entonces, y tiene el potencial de ventas. Entonces se puede apasionar por tu producto y convertirse en un gran vendedor. O, por el otro lado, tienes estas personas con experiencia, pero sí o sí tienes que evaluarlas para entender si realmente van a poder transformarse o simplemente van a seguir haciendo las cosas como las hacen normalmente. Espero, Tania, Franz, que haya respondido un poco a esa pregunta. Ahora, tengo algunas preguntas más acá. La fuerza de ventas soy yo, dice, pero necesito generar mayores ingresos ya que me estoy enfocando más en lo operativo. ¿Ustedes me pueden ayudar a conseguir un jefe de ventas y un equipo? Por supuesto, Santiago, ese es nuestro trabajo. Carolina te va a contactar el día de hoy para que conversen y veamos cómo te podemos ayudar. Pepe Peralta dice, como HR, como recursos humanos, debemos buscar que un vendedor que es farmer se convierta en hunter. Puede ser una estrategia de mejora comercial. No necesariamente. No necesariamente. O sea, primero tienes que diagnosticar y saber qué es lo que hacen tus vendedores y sobre todo si, o sea, claro, si mi equipo es muy chiquitito, a la final mis vendedores tienen que hacer de todo, ¿ya? Pero si yo tengo un equipo que ya está un poco más maduro, un poco más grande, debería clasificar mejor a mis vendedores y entender quién es hunter, quién es farmer dentro de mi equipo y mantenerlos como están. O sea, sobre todo, si, a ver, no entiendo todo el contexto que me dices, Pepe Peralta, pero que me cuentas, pero sí te puedo decir que una regla básica en el área comercial es que si funciona, no tocar, ¿ya? Es más o menos como a veces uno tiene esos equipos estartalados que están funcionando, uno no sabe por qué funciona, pero dice, sobre todo no toques, ¿ah? Sobre todo no toques nada, ¿ya? Y luego vas desarrollando tu equipo con nueva gente o diagnosticando tu equipo para entender por qué está funcionando y poder replicar. Pero no es una buena idea que tu vendedor haga de todo si realmente es bueno como farmer, ¿ya? Carmen pregunta, ¿cómo entrenamos, mejoramos las habilidades comerciales y la inteligencia emocional? La base de todo, Carmen, es la autoconciencia. ¿Cómo generas autoconciencia? Evaluando, diagnosticando tu equipo. Una vez que has diagnosticado, por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué hacemos? Evaluamos a la gente. Y cuando tenemos esas evaluaciones, le damos un feedback a la empresa y le decimos, está pasando esto en tu equipo. Y luego el siguiente paso es darle un feedback a los vendedores y decirle, mira, tu nivel de inteligencia emocional es este, tu nivel de estilo conductual es este de acá. ¿Cómo puedes desarrollar nuevas habilidades a partir de lo que yo te estoy mostrando? Y a partir de esos resultados y de esa toma de conciencia, desarrollar nuevas habilidades comerciales. Pero tú tienes que generar conciencia en la gente, porque tú puedes decir simplemente, ah, las cosas no están funcionando, vamos a meterlos en un curso de ventas. Sí, tal vez, pero si el vendedor no, tal vez tus vendedores no tienen los mismos problemas. Entonces, si tú vas a dar un curso de venta estándar con problemas diferentes, a la final el resultado no va a ser de lo más eficaz. Javier Torres tiene una pregunta. Buenos días. ¿Cuánto es el tiempo prudente para medir los resultados de un equipo comercial nuevo con una estructura jamás implementada? A ver, Javier, pregunta delicada, porque claro, nosotros queremos que nuestro vendedor venda el día de mañana, es decir, que llegue uno típico que pregunta, viene con cartera de clientes. Eso existe y no existe, por si acaso, ¿ah? Es decir, claro, uno quiere que el vendedor venga con su cartera de clientes, pero la realidad es que ese vendedor, que el día que se va con su cartera también, pues, ¿no? Lo importante es contratar buenos vendedores, ¿ya? Que tengan ese potencial para el día de mañana. Si no conocen el producto, no tienen esos clientes, a las semanas ya está vendiendo. Ahora, la curva es una curva, el performance no se llega de la noche a la mañana. El performance se lo va alcanzando poco a poco. Pero claro, yo tengo que tener ver para creer, ¿no? Entonces, yo tengo que poder continuar creyendo en esos vendedores, así no hayan alcanzado sus resultados. Claro, si no, depende del producto, Janvier, no sé qué vendes tú, pero sabemos también que
hay productos que se demoran un poco más en vender. O sea, hay productos que se venden. Jean-Pierre, ¿tienes la mano alzada? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí. Muy buena charla. Felicidades por la invitación y por este momento. Está Muchas bastante gracias. agradable. Bueno, eso como inicio. Lo segundo es, bueno, en una etapa en una empresa siempre hay etapas. En esa etapa, los dueños de esta empresa siempre van a querer tener resultados inmediatos. Pero la etapa de evolución o la evolución de venta en general para una estructura nueva, de mi experiencia, creo que esta curva va a ser ascendente, pero también hay que tener esa paciencia, pero como para exponerlo en una presentación de resultados, ¿cuánto sería el tiempo medible o el tiempo prudente para poder exponerlo? Eso sí quisiera tenerlo como consulta para tener un preámbulo para una futura ¿Qué reunión. venden, Jean-Pierre? Productos alimenticios. Ok, muy bien. Pero eso es lo que quería saber. La pregunta sí la tenía clara, pero igual, gracias, Jean-Pierre. Te preguntaba porque, claro, es diferente vender proyectos donde me voy a demorar 2, 3, 4, 6 meses a vender, por ejemplo, productos de consumo masivo, que yo tengo que vender al día, ¿no? Entonces, lo que estaba explicando es que, claro, yo tengo que tener muestras de fe, le llamo yo, es decir, me tienen que mostrar que realmente estoy invirtiendo bien. Entonces, si yo he evaluado a estos candidatos y mi contratación es una contratación de gente en la cual yo sé que tienen potencial, porque ya vi resultados, vi números y sé que estas personas tienen potencial, entonces puedo esperar un poco, ¿ya? Pero claro, igual al mes 1 yo tengo que haber tenido ventas, al mes 2 un poquito más y al mes 3 un poquito más. Ahora, ¿cuál sería, todo el mundo me llama esta mañana, están conspirados a mi contra, ¿cuál sería un tiempo indicado para decir, mi equipo está funcionando? 6 meses. Ese es el equipo indicado. El equipo indicado es, en 6 meses yo debería de haber logrado una transformación de mi equipo comercial, ¿no? Si en 6 meses no se logró esa transformación, tengo que pensar en otra cosa para lograr buenos resultados. Pepe Peralta, justo estamos mapeando nuestro equipo comercial y tengo algunos casos que son altos en cumplimiento y no en influencia de dominancia. ¿Qué planes puedo desplegar con estos perfiles? Gran pregunta. Te vamos a llamar. Te vamos a llamar para conversar y darte consejos porque nos tendremos que quedar un par de horas conversando. Entonces, te vamos a llamar y vamos a conversar. Bueno, hemos estado más de una hora, hora 10, hora 15. Vamos a cerrar ahí. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se pudieron conectar el día de hoy. Como les digo, había mucha más gente inscrita, así que les vamos a compartir a ustedes y a los que se inscribieron el video de esta sesión y también les vamos a compartir el white paper, que es esta investigación donde están todos los datos que ustedes vieron el día de hoy. Si ustedes quieren acompañamiento, quieren que los aconsejemos de alguna manera, estamos a disposición. Carolina está conectada aquí, yo también. Así que estamos en contacto. Pueden contactarnos y nos reunimos un rato para conversar con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente fin de semana. Adiós. Muchas gracias, Fernando, a ti. Excelente charla. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, José Luis. Gracias. Excelente. Felicitaciones, Fernando. Gracias, bye. Chao, chao. Nos vemos.